yo odio el... Mira, yo he vivido en Canadá ya 6 años. Rexy Perú presenta Sentido Común, un programa político y análisis coyuntural. Rexy Perú presenta Sentido Común, un programa político y análisis coyuntural. Al aire. Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Sentido Común, solo por Rixi Perú. Nos enorgullece de nuevo saludarlos en este inicio de semana y, por supuesto, con la compañía también del equipo de producción y toda la familia de Rixi Perú, quien actualmente trabaja muy duro para que usted conozca quién es el candidato que va a representarlo en el Parlamento, el Congreso y la Presidencia de la República. En esta oportunidad estamos con Rafael Sabaraín, él es candidato al Parlamento Andino con el partido Renovación Popular. ¿Cómo está, candidato? Buenas noches, gracias por aceptar esta entrevista. Buenas noches, gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, el panorama político posiciona al partido Renovación Popular en un lugar óptimo, digámoslo así. Inclusive, según lo que informan las mismas encuestas, dejando de lado a otros contrincantes. ¿Qué opina usted? Lo que yo creo es de que en realidad las encuestas en su gran mayoría no reflejan la realidad, ¿no? De hecho están manipuladas, ¿no? No hay mejor realidad que la calle, que hablar con los ciudadanos, ¿no? Todos los días nosotros recibimos muestras de cariño, muestras de confianza enormes, que nos empujan, nos impulsan a seguir en la lucha, ¿no? ¿Por qué digo la lucha? Porque nuestro Perú, lamentablemente, desde hace 20 años, está secuestrado por intereses extranjeros y por mafias nacionales, ¿no? Y la decisión que nosotros hemos tomado para incursionar en política es en respuesta a una indignación total, ¿no? Es una indignación total porque en nuestro país pues suceden cosas increíbles todos los días, insospechadas, ¿no? Y confiamos, ¿no? Que la indignación del pueblo peruano se va a traducir en un voto consciente, ¿no? ¿Por quiénes? Por quienes representan un cambio, quienes no tienen un pasado vergonzoso, como muchos de los que compiten, y por los que tienen ideas claras para convertir al Perú en una gran nación, ¿no? Dentro de estas contiendas electorales nos encontramos con algunos personajes que llaman muchísimo la atención, porque han marcado una pauta política en años anteriores, específicamente en el 2020. Hablo del señor Martín Vizcarra Cornejo. Él está involucrado en el caso Vacuna Gate, entre otros actores políticos. ¿Qué opinión le da a usted este señor? Bueno, es muy lamentable, es muy lamentable. En realidad, ¿cómo le puedo decir? Tantas cosas feas hemos hecho y seguimos viendo que en realidad, si nosotros nos quedamos en esa coyuntura, no avanzamos. Nosotros preferimos enfocarnos en las propuestas, ver para adelante. Y lógicamente tenemos que defendernos porque estos personajes se dedican a, a crear dudas en la ciudadanía con mentiras, pero son mentiras realmente muy bajas, ¿no?
Y lamentablemente tenemos que dedicar tiempo para responder a esas mentiras y esas bajezas, ¿no? Pero, si hablamos de los personajes que tienen el rabo de paja, podríamos estar acá un par de días y no terminamos, ¿no? Ahora, el Jurado Nacional de Elecciones, desde un inicio, fue severo con muchos candidatos. Hay algunos que fueron excluidos, otros que fueron retirándose de esta carrera electoral. Sin embargo, parecía que el mismo destino iba a ocurrir con el señor Rafael López Aliaga, candidato presidencial del Partido Renovación Popular. ¿Cree usted que el factor de, digamos, la movilización social, parte del malestar de algunos actores políticos, la misma opinión pública, haya influido? Bueno, lamentablemente en nuestro país las influencias son como no tenemos un poder judicial que funcione, como no tenemos instituciones que realmente cabales, la presión popular influye definitivamente. Pero hablemos del caso concreto. O sea, que el ingeniero Rafael López Aliaga haya dicho de que si él llegara a ser presidente, el sueldo que ganaría lo destinaría a la caridad. Qué gran delito, ¿no? No sé, o sea, yo no veo dónde está el delito, o sea, por dónde, qué lógica macabra, ¿no? Puede haber para llegar a la conclusión de que eso es una dádiva. Una dádiva es algo concreto que se le da a alguien, ¿de acuerdo? No es un dicho y además que no tiene nada de malo, ¿no? Es una virtud que tengamos un presidente que su sueldo lo done a la caridad. Eso no es malo, eso es bueno. Entonces, en realidad era un absurdo total, ¿no? Hemos tenido Entiendo, que... entiendo hemos tenido que que... Entiendo que el candidato lo dijo muchísimo tiempo antes de que formara parte ya oficialmente de las contiendas electorales, pero siento que esto no era algo difícil de descubrir. Entonces, ¿cuál habría sido otra de las intenciones para involucrar este dicho mencionado por el candidato presidencial antes y asimilarlo como si hubiese sido parte de una falta, o sea, las supuestas normas del Jurado Nacional de Elecciones en temporadas de coyuntura? Me está haciendo usted una pregunta que yo no puedo, hágasela a ellos, porque en realidad yo no entiendo, o sea, es totalmente absurdo. O sea, no ponerme a pensar qué hubieran pensado ellos, prefiero no hacerlo porque no tiene sentido, ¿no? O sea, es totalmente absurdo. Yo no sé cómo ellos podrían justificar algo como esto. Realmente no lo sé. Dentro del plan de gobierno que tiene Renovación Popular, se habla de romper los vínculos con Odebrecht, hasta expulsarlos. Se habla de propuestas muy principales, duras, Ujú. como también como el hambre cero, que ha incluido y menciona constantemente el señor Rafael López Aliaga. ¿Cuál es la prioridad que se le daría entrando a un gobierno del partido? Bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? La prioridad es el tema de la pandemia. Ahorita la gente se está muriendo todos los días. Ese es Ujú. un tema inmediato. El tema de la salud y la alimentación. Esos son temas que no pueden esperar. De inmediato vamos a tomar acción ahí, ¿no? La gente, para nosotros, la gente es lo más importante. Y dentro de la gente más vulnerable, los niños, ¿ya? Eso es lo principal para nosotros, ¿no? O sea, nosotros tenemos bien claro lo que vamos a hacer desde el primer día que lleguemos al gobierno. Desde hace un año hemos estado pensando y diseñando el plan de gobierno. Entonces, podríamos hablar mucho al respecto del plan, ¿no? Ya, ahora, la Cámara de Comercio de Lima, la CONFIEP, deberían también fortalecer la adquisición de vacunas. ¿Usted apoyaría esta idea? Usted se refiere a lo que ha propuesto nuestro candidato de que el sector privado entre a tallar en la compra, en la distribución de vacunas. ¿Se refiere a eso? Así es. Bueno, ahí, antes de responder esto, el gobierno ha dicho de que es imposible, ¿no? Que ningún laboratorio le vende al sector privado. Entonces yo me pregunto,
si ningún laboratorio le vende al sector, entonces ¿de qué se preocupan? ¿De qué se preocupan? Sencillamente que lo permitan. El sector privado puede ayudar, y de hecho lo ha hecho en muchos casos, y ahora con la pandemia, de múltiples formas. Y en el gobierno de Vizcarra, ¿de acuerdo? No se tuvo, no se aprovechó esa posibilidad, ¿no? Entonces, respondiendo a su pregunta, para nosotros, el sector privado sí debería contribuir a solucionar todo tipo de problemas. Y específicamente el tema de la vacuna también podría solucionarlo. Esto en términos conceptuales y en términos generales gruesos. Lógicamente, una decisión de este tipo tiene que ser aterrizada en cosas específicas y concretas, porque como dicen los alemanes, en el detalle está el diablo, ¿no? Entonces, sí, la respuesta es sí. El sector privado es una variable fundamental para solucionar todo tipo de problemas. Y el Estado tiene que trabajar con el sector privado. Candidato, ¿cómo haría Renovación Popular de llegar a entrar el señor Rafael López Aliaga al gobierno, siendo presidente, controlar que en los gobiernos regionales no hayan estas maniobras, valga la redundancia, actos irregulares, que se fomente la corrupción, como ya los antecedentes van mencionando? ¿Cuáles van a ser los filtros? A ver, en realidad su pregunta es, en general, ¿cómo luchar contra la corrupción? Porque la corrupción la tenemos a todos los niveles. ¿Ok? Entonces, ese es un tema que, en primer lugar, hay que tener claro el fenómeno de la corrupción. Conceptualmente, poco es lo que se habla respecto a la corrupción. No es que sencillamente roban y... No, hay varios elementos, ¿no? Como por ejemplo, si nosotros, o sea, nosotros tenemos un poder judicial corrupto que no funciona, ¿de acuerdo? Una democracia sin un poder judicial cabal no puede funcionar. ¿Por qué? Porque el poder judicial debe ser el fiel de la balanza, ¿de acuerdo? Ese es el drama. El drama del Perú es que no tenemos ni poder judicial ni fiscalía decentes, pruebas. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? ¿Reforma del Poder Judicial, como se dice así graciosamente? Eso es como pedirle a un enfermo moribundo que se opere él solo, ¿no? Que se corte y él solito. Eso es imposible. O sea, un poder autónomo, ¿de acuerdo? Difícilmente se va a autocorregir. Entonces, ahí es donde viene nuestra propuesta conceptual. Yo he analizado el problema desde una perspectiva histórica y comparativa con democracias que funcionan. Y he llegado a la siguiente conclusión. ¿Qué cosa le falta digamos, cómo reemplazamos ese poder judicial? Necesitamos tener una sociedad civil, señor Lenin, fuerte. Una sociedad civil organizada y fuerte. ¿Por qué? Porque en realidad el soberano de la democracia es el ciudadano. Pero en la práctica, el ciudadano, aquí en el Perú, solamente se le convoca para las votaciones. Y durante, el rey es el presidente y los congresistas. Y el ciudadano, out, no juega para nada. Entonces, específicamente, la corrupción será derrotada cuando los ciudadanos participen y controlen el proceso del Estado. Y tenemos todo un proyecto para eso, ¿de acuerdo? Generar, actualmente el Estado peruano le da dinero a los partidos políticos, con la idea de que se institucionalicen algún día, ¿de acuerdo? Con el mismo criterio, el Estado peruano, ¿no? Debe promover y debe de invertir para que se genere una cabal sociedad civil, ¿de acuerdo? Que de igual a igual, no que igual a igual, está por encima de la sociedad civil, ¿no? Que haga funcionar a toda la sociedad, Estado y también sector privado. Por ahí ese es nuestro enfoque, para luchar realmente contra la corrupción. El resto es la raíz, para ir a la raíz de la corrupción, necesitamos trabajar con una sociedad civil cabal, ¿no? Honesta, organizada, a todo nivel. El ciudadano
¿no? La participación y el control ciudadano a todo nivel es fundamental para luchar contra la corrupción. La participación y el control ciudadano podría también apoyar, influir en la reactivación económica. Bueno, indirectamente, pues, claro, porque esa participación y control ciudadano va a hacer que todo funcione mejor. ¿Ok? No solamente es cuestión de corrupción, también es cuestión de ineficiencias. ¿Qué pasa, señor Lenin, actualmente? Usted, digamos, contrata su celular y de repente un día le llega una cuenta enorme que usted no la reconoce, ¿no? ¿Qué pasa? Se indigna, pero tiene que ir a trabajar, no tiene tiempo para reclamar. ¿Qué hago? Usted dice, hay un Indecopi, ¿no? Vamos al Indecopi, el Indecopi no funciona porque es parte del problema, es parte justamente, ¿no? Entonces, ¿qué? Bueno, cuando existe esa sociedad civil, la sociedad civil se va a encargar de, de recibir, clasificar, analizar la problemática, diagnosticarla y diseñar soluciones y proponérselas a la fiscalía. Entonces, la fiscalía hoy en día es una caja negra, ¿no es cierto? O sea, entran demandas, no sabemos lo que pasa, hasta que algún día sale. El tema de Keiko Fujimori, ¿cuánto demoró que ahorita salió? Qué curioso que sale justamente para las elecciones. No la estoy defendiendo a Keiko, pero me parece mucha coincidencia, ¿no? Que se activen estos procesos justamente en los momentos electorales. Bueno, ¿cuántos años pasaron? 3 o 4 años, ¿no es cierto? Y nadie sabe lo que ha pasado en esa caja negra, ¿de acuerdo? Pero otra cosa sería si la sociedad civil presenta una demanda bien analizada, ¿de acuerdo? Y la fiscalía tiene que trabajar sobre la investigación que ha hecho la sociedad civil, el soberano. Entonces, es un esquema totalmente distinto, que sirve para arreglar todo. ¿Eh? Ese esquema sirve para arreglar cualquier problema de sea de ineficiencia y o de corrupción. ¿Cuál sería su postura frente a digamos, los grandes problemas que han sacudido el país el año pasado, incluyendo también al tema de la pandemia y lo que ya hemos vivido? Temas como la propuesta de la nueva ley agraria y retiro de aportes de la ONP. Bueno, en realidad, es una irresponsabilidad que temas tan importantes, tan profundos, se manejen coyunturalmente. Uno dice, oye, hay que hacer tal cosa, hay que, ¿no? Es una irresponsabilidad. Este, eh, ¿Cómo le puedo decir? Si se trata de hacer feliz a la gente, populistamente, oh, sí, ¿para qué tener pensión? Mejor que tengas la plata en tu bolsillo. Es muy fácil hacer populismo. ¿De acuerdo? Pero un gobierno responsable tiene que enseñar, tiene que educar a la gente para que vea la realidad. Oye, ¿qué vas a hacer cuando tengas 60, 70 años? O sea, hay un aspecto educativo. El gobierno y el número uno, el presidente, tiene que ser además de dar el ejemplo, una especie de profesor. ¿De acuerdo? Hay que educar al pueblo, hay que enseñarle a pensar, hay que enseñarle a vivir, ¿no? Entonces, el tema es bien complejo porque todavía no hemos vivido nosotros un gobierno realmente responsable. No lo hemos tenido. Hemos tenido espontáneos que han llegado para llenarse los bolsillos, ¿no es cierto? A costa del dolor, la miseria de mucha gente, ¿no? Entonces, y nosotros en ese sentido, el ingeniero lo ha dicho bien claro, la impunidad es lo peor que puede haber. ¿No? El CEPA, vamos a reactivar el CEPA, el ingeniero, ¿no? Y no un CEPA, sino los CEPAs que sean necesarios, ¿no? Pero esta es una guerra entre la gente, los peruanos de buena leche, como le llamo, y el resto. Esto no es vamos todos de la mano, esto es una guerra, así de sencillo, ¿no? Entonces, y así lo tomamos. Nosotros somos cristianos, pero somos luchadores, ¿de acuerdo? No aguantamos la injusticia. ¿No? Y por eso es que estamos en política. ¿Cuál va a ser la estrategia, la forma en la que ustedes van a lidiar con grupos, colectivos, bancadas también, que no llevan sus mismos ideales, sus mismos puntos Bueno, de vista, la oposición? en primer lugar, veamos qué pasa el 11 de abril, ¿no? Nosotros creemos
que el pueblo peruano va a ser contundente, ¿de acuerdo? Y que vamos a llegar con una fuerza tal que nos permita maniobrar y no tener que, en vez de negociar con personas con las cuales no hay mucho que, digamos, que no quisiéramos negociar, no, en vez de eso, creo que vamos a tener la fortaleza necesaria para poder gobernar sobre los principios que tenemos, ¿no? Y sobre los que vamos a construir el nuevo Perú. Mejorarían, llevarían de forma mejorada, perfeccionada, temas, programas como Arranca Perú? Como Arranca Perú, mire, bueno, hay tantos programas, ¿no? Por ejemplo, el ingeniero López Aliaga ha sido bien claro en elogiar el programa de becas, ¿no? El programa de becas de los muchachos. O sea, en el Perú tenemos un serio problema. El que llega no coge nada de lo antiguo y quiere hacer todo otra vez. No, nosotros vamos a lo que funcione, lo vamos a mantener, lo vamos a fortalecer, lo vamos a mejorar. Como los japoneses, ¿no? Los japoneses se dedican a mejorar lo americano. Y hacen la ingeniería inversa a todo lo americano y lo mejoran. Y así han logrado maravillas, ¿no? Una competitividad a uno, ¿no? Entonces, nosotros no somos dogmáticos. Somos dogmáticos en nuestras creencias, en nuestra parte personal, ¿no? Pero después somos abiertos a escuchar. En un país donde casi nadie escucha, no sabemos dialogar, todos hablamos al mismo tiempo, ¿no es cierto? De acuerdo. No sabemos trabajar en equipo. Sí. ¿Cree usted que en estas elecciones se llegaría a una segunda vuelta? Dios quiera que no. Yo creo que no, pero francamente no lo sabemos, porque en realidad no hay encuestas profesionales bien hechas, ¿no? Así que no lo sé. Espero lo mejor, pero estamos preparados para lo peor también, ¿no? ¿Cuál sería lo peor, acorde a su criterio? Lo peor sería lo que usted insinuó, tener que negociar con, con agrupaciones pues, que han demostrado ya que, que no son dignas, ¿no? Y negociar, para nosotros hay cosas que son no negociables, ¿no? Entonces, eso es lo peor. Lo peor es no poder gobernar, no poder aplicar nuestro plan por tener que negociar con otras fuerzas, digamos, que no merecen, ¿no? No merecen atención, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, candidato. Le pido por favor unas palabras finales. Bueno, para mí ha sido muy grata esta conversación, esta entrevista muy sui generis, ¿no? Ha sido porque normalmente pues me preguntan sobre el Parlamento Andino, qué es el Parlamento Andino, etcétera, y normalmente yo no toco temas de coyuntura, ¿de acuerdo? Porque normalmente yo toco temas de desarrollo, temas estructurales, ¿no? Entonces, para mí personalmente, ha sido grato una conversación sobre digamos, la coyuntura nacional, ¿no? Pero, de hecho, hay muchos temas para conversar, ¿no? Más allá de la coyuntura, ¿no? Que es lo que normalmente en el Perú, el tema coyuntural es el 99%, ¿no? De Entonces, acuerdo. lo que les pido es que se acuerden que el ingeniero Sabaraín está postulando al Parlamento Andino con el número 5. Dame esos 5. Y que de llegar pueden estar seguros de que voy a poner toda mi capacidad profesional, todo mi espíritu, todas mis fuerzas para contribuir a que nuestro país sea una gran potencia. Listo, muy amable. Muchas gracias, candidato. Gracias. Hemos conversado con Rafael Sabaraín. Él postula al Parlamento Andino con el partido Renovación Popular. Amigos, cuídense mucho. Nos vemos el día miércoles a las 7 de la noche aquí en Sentido Común, solo por RIXI Perú.
Gracias. Rixi Perú presentó Sentido Común, un programa político y análisis coyuntural. Rixi Perú presentó